Bien. Bueno, hoy vamos a hablar, recuerdan que habíamos hablado la semana pasada de prescripción adquisitiva y algo de eso, hoy vamos a hablar de dominio. ¿Mm? El dominio como derecho real. Primero, lo primero que les tengo que decir es que antes de la modificación del código, los términos dominio y propiedad eran sinónimos. Técnicamente no estaba bien eso y ahora el código lo ha erradicado en función de que el dominio es un derecho real y la propiedad se puede adquirir sobre otros bienes que no sean cosas. Por ejemplo, sobre los derechos. Yo puedo tener propiedad sobre derechos, con lo cual no podría, recuerdan que dijimos que los derechos reales sí o sí estaban relacionados con las cosas. Entonces, no podríamos tener decir que el dominio es lo mismo que la propiedad cuando no podemos ejercer el dominio sobre un derecho. El dominio solamente lo vamos a poder ejercer sobre una cosa, ¿bien? Porque es un derecho real, y los derechos reales se ejercen sobre las cosas. Pero, sacando esto, en la mente de ustedes piensen que el dominio es algo casi igual a la propiedad, a lo que nosotros conocemos en la vida diaria como propiedad, como el derecho de propiedad. Bien, el derecho de propiedad está establecido en nuestra Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional tutela el derecho de propiedad. Bien, es uno de los derechos más importantes y el dominio es uno de los derechos más importantes y más antiguos, y le digo, es una de las instituciones jurídicas tan antiguas como, por ejemplo, el matrimonio. Bien, es de los derechos más importantes que hay, de los que mayor extensiones me otorgan sobre la cosa sobre la cual yo estoy ejerciendo ese dominio. Pero en su cabeza piensen el dominio como la propiedad. Piensen en tener el dominio, en el derecho de dominio, como si ustedes pensaran en la propiedad privada, algo así. Para hacer más sencilla la comprensión. Perdón. Técnicamente, no. El derecho de propiedad se ejerce sobre cosas y sobre otros bienes que no son cosas. Yo tengo propiedad sobre derechos, por ejemplo, cuando tengo la propiedad de una obra intelectual, no sé, de una canción, de un libro, de lo que fuera. Y ahora vamos a ver la diferencia entre el derecho de propiedad, como se ejerce, por ejemplo, sobre un derecho, y el dominio. Bien. El dominio se divide en dos, en perfecto o imperfecto. El que vamos a ver primero, el dominio perfecto. Dice el código, el derecho real que otorga todas las facultades, usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa. Por eso se dice que es el derecho más amplio. Obviamente, siempre dentro de los límites que establece la ley. Bien, los caracteres del dominio, ¿cuáles son? ¿Y por qué es este derecho uno de los más importantes? Primero, la perpetuidad. El dominio es perpetuo, es decir, que no tiene límite de tiempo y además subsiste aun cuando nosotros no ejerzamos el dominio. Nosotros tenemos el dominio de un inmueble y aun cuando no ejerzamos ese dominio, aun cuando no estemos en el inmueble, bien, vamos a seguir perpetuamente nosotros y luego nuestros sucesores a título universal y los de ellos, vamos a poder mantener el dominio sobre el inmueble durante miles de años, bien, sin que exista una limitación. Por ejemplo, en los derechos sobre las obras artísticas y demás, con el fallecimiento a veces se pierde el derecho o pasada determinada cantidad de años, las obras se liberan y esos derechos que se tenían sobre esas obras se pierden. Vieron, por ejemplo, las obras de literatura y demás, hay obligación de pagar derechos para reproducir obras literarias durante una determinada cantidad de tiempo. Pasado ese tiempo yo puedo reproducir una obra literaria sin pagar ningún derecho. Ni obviamente a quien fuera el creador ni a sus herederos. En el caso del dominio, el dominio es perpetuo, dura para siempre. Aún cuando abandonemos, aún cuando no ejerzamos el dominio sobre el bien. Salvo que a través de la prescripción adquisitiva alguien me adquiera el bien a través de esa prescripción. Pero si no, es perpetuo. Segundo, es exclusivo,
El dominio se ejerce con exclusividad. No se puede no mezclar esto con el condominio, que lo vamos a ver después, ¿bien? Pero el bien, la cosa, no puede tener más de un titular, salvo en el ejercicio del derecho de en el condominio, ¿bien? Quien adquiere la cosa por un título no puede después adquirirla por otra y no puede otra persona adquirirla. Tiene además facultad de exclusión, el dominio es excluyente. Que sea excluyente el dominio implica que yo, que soy el dueño, puedo excluir a cualquier extraño, a cualquier tercero del uso y goce de esa cosa. Bien, obviamente a través de las acciones judiciales que prevé tanto el Código Civil y Comercial como la normativa procesal. Bien, pero tengo esa facultad de exclusión, de excluir a cualquier tercero del ejercicio de ese derecho. Respecto de la extensión del dominio, el dominio no solamente se ejerce sobre la cosa, sino sobre todos los accesorios también que tiene la cosa. Si yo ejerzo el dominio de una cosa inmueble, no solamente voy a ejercer el dominio del terreno, sino todo lo que esté construido sobre el terreno y todo lo que esté sembrado y plantado sobre el terreno. Voy a ser dueño de todo, con algunas excepciones. Por ejemplo, el dominio se ejerce sobre, el dominio de un inmueble se ejerce sobre el inmueble, su superficie, sobre el espacio aéreo que existe sobre ese inmueble y sobre el subsuelo también de ese inmueble. Obviamente, con límites que son fijados por la ley. El espacio aéreo no es que yo soy dueño de 10 metros por 43 hasta, no sé, la estratosfera. No, voy a tener un límite que es el límite donde le pueda dar uso a ese espacio aéreo. ¿Dónde va a estar fijado eso? En la normativa administrativa de cada lugar. Si yo tengo autorizado construir 10 pisos, bueno, voy a tener desde la base de mi inmueble hasta la altura máxima que pueda tener permitido, el dominio va a ser exclusivo mío y nadie más va a poder usar ese espacio aéreo, a excepción, recuerden, de las servidumbres que hablábamos la otra vez que pueden estar establecidas. Lo mismo pasa para abajo, lo mismo pasa para el subsuelo. Por eso los tesoros que aparezcan en mi inmueble van a ser de mi titularidad. ¿Por qué? Porque el subsuelo también es mío. Nuevamente, también hay algunas excepciones porque lo que está para abajo es mío hasta determinado límite. Bien, por ejemplo, si hay yacimiento petrolero, no es como el episodio de Los Sargentos, donde hacen un pozo en la cocina y empieza a salir petróleo. Si hay un yacimiento petrolífero, abajo justo de mi inmueble, desgraciadamente el yacimiento petrolífero no va a ser mío, sino que va a ser de la provincia, porque así lo establece la Constitución Nacional. Bien, lo mismo pasa con las minas de minerales preciosos y demás, eso está regulado en el Código de Minería. Pero en principio, lo mío es el terreno, todo lo que está construido, plantado, sembrado y adosado a ese terreno, el límite de ese terreno para abajo y el límite de ese terreno para arriba. Bien, todo eso forma parte del derecho del dominio. Bien. Cristian, ¿y si hubiera aguas termales? Las aguas sí son propiedad de... a ver, ¿qué es lo que dice el código? Las aguas son propiedad... El uso, yo puedo ejercer el uso de esas aguas. Yo puedo hacer un pozo y si hay agua, puedo utilizar esa agua. Eso es lo que me permite el código, el uso por parte de los propietarios de esas aguas. Sí, si hubiera aguas termales, obviamente las voy a poder utilizar. Como pasa en muchos lugares donde brotan aguas termales y se utilizan. Voy a poder utilizarlas para el consumo personal. ¿Está? Dominio imperfecto. De esto que estábamos hablando y estos requisitos, estos presupuestos de exclusividad y demás, de perpetuidad y de exclusividad, se dan cuando el dominio es perfecto. Existe un dominio que es el dominio imperfecto, que es el que está sometido a alguna condición o plazo resolutorio o cuando la cosa está grabada con alguna carga real. ¿Qué implica esto? ¿Recuerdan cuando vimos
obligaciones condicionadas, obligaciones a plazo y demás. Por ejemplo, no sé, o que tengan un cargo. Me ceden por donación un inmueble, pero con el cargo o con la condición a que ese inmueble se afecte a una biblioteca pública. Entonces eso se trata de un dominio imperfecto. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer lo que quiera con el inmueble. Tengo que someterlo o poner en el lugar o funcionar en el lugar, dejar de funcionar una biblioteca pública. Entonces ese sería un dominio imperfecto. Otro dominio imperfecto es el que está grabado con alguna carga real. Por ejemplo, el que está grabado con un usufructo. Bien, yo soy titular de dominio, pero el usufructo es el uso y goce. Lo tiene un tercero. Lo que pasa normalmente cuando su mamá, su abuela o alguien les dona a ustedes su inmueble. ¿Qué hace? Se reserva el usufructo vitalicio. ¿Por qué se los dona? Para que cuando ocurra su fallecimiento no tengan que hacer la sucesión. ¿Por qué se reserva el usufructo vitalicio? Para que ustedes o su mujer o su marido no vengan mañana y la saquen a ella de la vivienda. Entonces ese es un dominio imperfecto, donde yo tengo un derecho de dominio, soy el titular dominial del inmueble, pero no puedo ejercer ese dominio con plenitud porque, por ejemplo, el uso y goce, que es una de las extensiones del dominio, una de las facultades que tienen todos los que tienen dominio sobre un bien, el uso y goce se lo reservó otra persona. Entonces va a tener que vivir ahí mi mamá, mi abuela, mi tía, quien sea, hasta tanto fallezca. Entonces ese dominio ahí va a pasar de ser un dominio imperfecto a ser un dominio perfecto. El dominio que está grabado con una hipoteca, bien, ese también es un dominio imperfecto. ¿Por qué? Porque tiene un gravamen real, tiene una hipoteca. Yo no puedo venderlo así como así, o no sé, demolerlo o lo que fuera. ¿Por qué? Porque está grabado con una hipoteca y ese contrato que hicimos de hipoteca me lo prohíbe. Bien, ese es el dominio imperfecto. ¿Cómo se adquiere el dominio? Recuerdan, lo vimos en la primera clase, título y modo. Bien, título y modo. En el caso del dominio, el título, ¿cómo será? Según si fuera una cosa inmueble, el título será a través de una escritura traslativa de dominio, así es como se denomina la escritura por la cual yo adquiero una propiedad. Ese será el título, recuerdan, escritura pública y demás. El modo común va a ser la tradición. La tradición, la entrega, tradición, nosotros denominamos a la entrega del bien. Título y modo. Escritura y entrega del bien. Bien. Si fuera un inmueble, si fuera mueble, dijimos, si es mueble registrable, voy a tener que hacer la registración, porque la registración es constitutiva, entonces recién ahí voy a adquirir el dominio. Si fuera un mueble no registrable, por ejemplo, este celular, recuerdan que decíamos, la posesión va de título. O sea, poseerlo, tenerlo, para mí, ya vale el título. No necesito un título especial, porque no hay una formalidad para adquirir el dominio de cosas muebles, no registrables, sí de las registrables. Bien, pero tal como la tradición es el modo común, normal, de adquirir el dominio, ahora vamos a ver que hay otros modos especiales para adquirir el dominio que prevé el código. ¿Recuerdan cuando veíamos el video ese que vimos en la primera clase del titular de Reales de la UBA? Él hacía referencia a que hay, cuando hablábamos de título y modo, decía, el título es siempre la escritura. Ahora, hay otros modos distintos de adquirir el dominio. Y que van a estar relacionados con cosas muebles e inmuebles. Ahora vamos a hacer una breve reseña de algunos de ellos. Por ejemplo, la apropiación. La apropiación es tomar una cosa. Bien, en el caso de las cosas muebles no registrales sin dueño, se adquiere el modo de adquisición del dominio es por apropiación. Esto es una cosa no registrable sin dueño, yo adquiero, el modo es la adquisición. Bien, y como no necesito título, porque si lo poseo, eso me sirve de título, completo ahí el círculo. ¿Qué otras cosas son susceptibles de apropiación? Las cosas abandonadas. Bien, abandonadas, no perdidas. Ahora vamos a ver, son dos cosas distintas.
Los animales que son objeto de caza y la pesca. Fíjense ustedes, esto es súper sencillo. Yo voy a pescar a la escollera, aguas que son del dominio público, lo que pesco, adquiero el dominio sobre eso. Bien, lo mismo que cuando voy a cazar sobre los animales que no tienen dueño, que son mostrencos, adquiero que no son animales domésticos ni domesticados, adquiero el dominio, la titularidad, la propiedad, como quieran ustedes llamarle, por la sola apropiación de eso. El agua pluvial que cae en lugares públicos, también el agua de lluvia, obviamente la que cae en mi terreno es mía, ¿bien? Porque se adhiere al suelo, pero la que cae en un lugar público, mañana si está lloviendo, no se hagan problema, y necesitan agua de lluvia, pueden ir con un tacho y ponerlo en la Plaza San Martín, y el agua que junten es de ustedes. Nadie le va a decir, no, mire, esa agua no es suya, tiene que reclamar, y demás. Bien. ¿Qué cosas no son susceptibles de apropiación? El código menciona las cosas perdidas. Por eso les decía, no es lo mismo abandonado que perdido. Las cosas perdidas no son susceptibles de apropiación. Ahora vamos a hacer con algunas excepciones. Los animales domésticos que se escapan e ingresan a un domicilio ajeno. Obviamente el animal doméstico es dueño de la persona que lo tiene, a excepción de que lo abandone. Si lo abandona, el dominio puede ser, en este caso, de ustedes. Y los animales domesticados, exactamente lo mismo, en tanto el dueño deje de perseguirlos. Si el dueño los está persiguiendo, los está buscando, aun cuando sean animales domesticados, no se pierde el dominio y ustedes no se los pueden apropiar. Si el dueño dejó de perseguirlos, obviamente, o abandonó ese derecho, ustedes se los pueden apropiar. Bien, caza ya hablamos, pesca ya hablamos. El tema de los enjambres siempre estuvo regulado en el Código Civil. Se ve que a Vélez ya le interesaba todo el tema de las abejas. Bien, el tema de los enjambres, el dueño del enjambre puede perseguir el enjambre a través de algún inmueble ajeno. Si el enjambre produjera algún daño, tiene obligación de reparar esos daños que produjo el enjambre. Ahora, pierde el dominio del enjambre cuando el enjambre se adhiere a otro enjambre. Bien, tengo una colmena, se me fueron las abejas a la colmena del vecino, pierdo el dominio sobre el enjambre. ¿Por qué? Porque es imposible ahí ver cuáles abejas eran mías y cuáles no, y seguramente también es imposible separarlas y recuperarlas. Así que el código ahí establece esa división. ¿Qué tenemos después? Bueno, tesoro no está regulado la adquisición de los tesoros en 4 artículos, no es la verdad interesante. Cosas perdidas. Acá, por eso decía, hay que hacer la diferencia entre lo que está abandonado y lo que está perdido. Bien. El que encuentra una cosa perdida no está obligado a tomar esa cosa perdida. Ahora, si el que encontrara la cosa perdida la toma, asume las obligaciones del depositario a título oneroso. Pero son obligaciones. Por ejemplo, la obligación más importante del depositario es conservar la cosa. Si ustedes encuentran algo perdido, tienen la obligación de conservarlo. Se presume que si las cosas son de valor, están perdidas y no están abandonadas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, mantenerla durante un tiempo, a ver si alguien me la reclama, y si no me la reclaman, si me la reclaman y me acreditan en la propiedad, debo restituirla. Y si no me la reclaman, lo que tengo que hacer es entregarla a la policía. Bien. ¿Tengo una recompensa? Sí, tengo derecho a una recompensa que puedo pedir al juez que fije y que regule el juez. Encontré una cosa perdida, tengo no solamente derecho a la recompensa, sino obviamente a que me abonen los gastos del depositario. Me encontré, no sé, lo que me encontré en la calle, que estaba perdido. Un perro perdido, me lo traje a mi casa. Hace un mes que le estoy dando de comer al perro. Obviamente, si aparece el dueño, se lo tengo que devolver. Pero le tengo tengo, primero, derecho a que me pague los gastos en que me ocasionó el perro durante ese mes, punto 1. Punto 2, de hecho, una recompensa. Bien, que si no lo ofreciera el titular de la cosa perdida, puedo pedirle al juez que fije una recompensa. No es algo que se vea comúnmente, pero
puede pasar y uno sabe que la puede pedir. En el caso de que sean cosas de valor, puedo pedirlo judicialmente. Si, en caso de que no aparezca el dueño, otra cosa importante, si no aparece el dueño de la cosa perdida, lo que se hace es subasta. Y del producido de la subasta, puedo pedirle ahí al juez el cobro de la recompensa. No me acuerdo ahora cuál es el plazo para poder subastarlo, pero bueno, está por ahí dando vueltas en el código. Bien. Otras formas otros modos de adquirir el dominio. Otros son todos modos de adquirir el dominio. Bien, apropiación, ya vimos tradición, vimos apropiación, ahora vamos a ver varios más. Algunos también que figuran desde hace años en el código, que no se ven tan en forma tan palpable, no se ven tanto en la práctica, pero están regulados. Bien. Transformación de cosas muebles. Acá también adquiero el dominio de una cosa mueble cuando la transformo. El caso más común que se puede hablar de transformación es el de porque puede haber accesión de una cosa mueble a otra, que conforma una cosa mueble nueva, por la cual eso sería confusión en realidad, y puede haber transformación de una cosa mueble en otra. Por ejemplo, una piedra en una escultura. Eso es la transformación de una cosa mueble en otra cosa. Bien, si yo la transformo esa cosa mueble que era de otra persona en una cosa distinta, adquiero el dominio de esa cosa por transformación. Obviamente, si esa transformación fue de mala fe, yo sabía que la piedra era un pedazo de mármol hermoso, enorme, y que era de otra persona, desde ya que le voy a tener que indemnizar a esa otra persona. Si puedo volver la cosa a su estado natural, voy a tener obligación de hacer volver la cosa a su estado natural, cosa que en una escultura obviamente no podía hacerla. Lo que voy a tener obligación es de indemnizarlo a él. ¿Y hasta dónde llegará la indemnización? Obviamente hasta el valor de la cosa sin haberse transformado, es decir, hasta el valor que tenía el bloque ese de mármol que yo transformé en una escultura hermosa. Bien. Prevé el código también la accesión de cosas inmuebles. Bien, cuando una cosa inmueble accede a mi cosa inmueble, a mi inmueble, ya ustedes pensarán cómo puede ser que un inmueble se adhiera o acceda a otro bien inmueble. Bueno, es bastante rebuscado, pero el código lo prevé. Bien. La más fácil es, vamos a ver la más sencilla, construcción, siembra o plantación. Bien, quien construye sobre un inmueble. Bien. Hay un lote, yo construyo sobre ese inmueble, ahí habría una accesión. Bien. Si el dueño del inmueble construye, siembra, dice el código, planta con materiales ajenos, los adquiere. Si yo la construcción la hago con materiales ajenos, obviamente la construcción se adhiere al inmueble. Es lo que se llama inmueble por accesión. Entonces, todo lo que adherí al suelo pasa a formar parte. Recuerdan que dijimos, el inmueble, el derecho de dominio sobre el inmueble y todo lo que hay arriba del inmueble. Es lo que está sembrado, lo que está plantado, lo que está construido. Entonces, si yo construyo con materiales de otro, adquiero, obviamente, ese inmueble, esas cosas pasan a ser mías por accesión. Obviamente, voy a deber el valor de esos materiales, ¿bien? Desde ya. Si además de haber utilizado esos materiales fuera de mala fe, es decir, que conocía que los materiales eran de propiedad de otro, también voy a deber los daños que le hubiera causado. El caso de la construcción, ya lo habíamos visto, creo que la semana pasada, si es al revés, si la construcción, la plantación o la siembra es realizada por un tercero, acá en este caso también voy a tener que ver si ese tercero es de buena fe o ese tercero es de mala fe. Primero, si puedo sacar las cosas que puse. Si las puedo sacar,
tengo obligación de directamente sacarlas, y ahí se termina. Si ya se adhirieron, por ejemplo, a construir una casa con materiales propios sobre un inmueble que no es mío y que es de un tercero, ahí le voy a poder reclamar al titular del inmueble las mejoras que se hicieron, es decir, en lo que haya aumentado el valor de su inmueble, en tanto sea de buena fe. Si yo conocía que eso era de propiedad de un tercero y lo que hice fue construir de mala fe, porque sabía que era la propiedad de eso, no era del Estado, que era de un tercero, ahí se va a perder el derecho que tengo a reclamar en las mejoras que se produjeron en ese inmueble. Si no, sería muy fácil, todos construimos en el inmueble de otro y después, aun cuando me hayan intimado, tendría que pagarles las mejoras. Bien. En el caso de que se nos está por cortar, nos volvemos a conectar. En el caso de que yo construya, pero construyo una parte en mi lote e invado el inmueble que está lindero al mío, si es de buena fe, puedo obligar al dueño del inmueble lindante a respetar lo construido.